las maravillas de nuestro Dios. Ha creado los cielos, el mar y la tierra, las cosas tan bellas que en ellos hay. Es el momento para cantar con toda el alma y el corazón, que Dios es tan bueno y eterno su imperio, y eterno también es su gran amor. Levanta tu voz y exáltale, exalta al Dios de la creación. Levanta tu voz con júbilo, que escucha el cielo nuestra canción, diciendo gloria, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya. Amén. Es un buen día para exaltar las maravillas de nuestro Dios. Ha creado los cielos, el mar y la tierra, las cosas tan bellas que en ellos hay. Es el momento para cantar con toda el alma y el corazón. Dios es tan bueno, eterno su imperio, y eterno también es su gran amor. Levanta tu voz y exáltale, exalta al Dios de la creación. Levanta tu voz con júbilo, que escucha el cielo nuestra canción, diciendo gloria, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, gloria, ale, aleluya, hey, oh, oh, gloria, ale, aleluya, para siempre, ale, aleluya, digno de alabanza, ale, aleluya, a ti mi gloria, aleluya, aleluya, para siempre su misericordia. Gloria, ale, aleluya. Canten todos al Señor, canten todos a mi Rey, el destino de alabanza por siempre, Yahweh. Nuevos son cada mañana, tu misericordia, mi Señor. Gloria, ale, aleluya. Akumbaya,
Saludos, saludos y bendiciones. Es un gustazo poderles saludar en esta hora. Mis queridos amigos, hermanos, iglesia, familias de las naciones, iglesia que Dios nos ha dado a pastorear, familias de SHK Soluciones. De verdad, reciban un saludo con ósculo santo, un saludo fraternal de su amigo y hermano, Pastor Edwin Orozco. Ojalá usted en este tiempo esté disfrutando del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la protección divina. Qué bien que la necesitamos. Y de verdad que cómo nos hace falta estar juntos presencialmente hablando. Porque por este asunto de la pandemia, pues todavía continuamos teniendo este tipo de relación y comunicación y a través de las redes sociales, a través de los programas. Pero deseamos estrecharles, deseamos abrazarles, deseamos bendecirles. Hoy pude ver a una hermana llegar aquí a la iglesia y cómo me gocé después de tanto tiempo de no verla, después de meses de no verla. Ya pronto podríamos tener tiempo juntos, pero mientras tanto, oro al Señor para que usted esté como, aunque tenga luchas, aunque tenga dificultades, aunque hayan enemigos que se estén levantando contra su vida, enemigos contra la salud, contra las finanzas, contra la paz del hogar, contra la salud de los hijos, etcétera, 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 que usted pueda decir como dijo David: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, de mí no hay para él salvación en Dios. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Que usted pueda estar disfrutando de palabra como esta. Con mi voz clamé a Jehová. Él me respondió y Él me respondió desde su santo monte. Que usted pueda estar disfrutando de palabra como esta, que le consuela, que le edifica, que le anima, que le levanta, que le establece, que le fundamenta y que sabe y entiende que no está solo, que no está sola, mi hermano, mi hermana querida, mi hermano querido. Familia de las naciones, familia de la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear, que usted tiene un Dios poderoso, un Dios que le cuida, un Dios que no le ha abandonado ni le abandonará jamás, un Dios que ha diseñado para usted bendición de todo tipo y en todas las áreas. Gloria al nombre del Señor. Bien, amados, quiero compartir con ustedes una palabra que, pensando, me sucedió lo siguiente. Yo no soy muy asiduo para estar en este asunto de las redes sociales, pero queriendo entrar al Facebook nuestro, me encontré con un predicador que decía lo siguiente. Estaba hablando sobre Elías. Y entonces él decía lo siguiente: no es necesario ni se necesita hacer tanta oración, ni tampoco oraciones largas para que el poder de Dios descienda. Porque Elías oró 52 palabras y fuego descendió. Elías oró 52 palabras y descendió fuego del cielo. Entonces él decía que no es necesario orar tanto, que no es necesario hacer oraciones tan grandes, que no es necesario llevarse horas orando. Si Elías había orado 52 palabras y el poder de Dios descendió y el fuego de Dios descendió. Señoras y señores, no es cierto, no es totalmente cierto esto. No es totalmente cierto esto. Ahora déjenme decirles lo siguiente: si mis matemáticas no
Si no me equivoco, en mis matemáticas no son 52 palabras, son 59 la oración de Elías. Pero permítame hacerme una pregunta para su admonición y también una respuesta para nuestra enseñanza. Porque repito, no es totalmente cierto que Elías oró estas palabras y descendió fuego del cielo. ¿Qué fue lo que hizo Elías para que descendiera fuego del cielo? ¿Qué fue lo que hizo? No solamente oró. Por eso dije que no es totalmente cierto. No solamente oró. Él llevó a cabo muchos pasos, varios pasos, alrededor de 9 pasos, para llegar al punto donde el fuego de Dios descendiera. Pero veamos qué fue lo que hizo Elías. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de Dios, de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparaos vosotros primero, pues sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Aquí vemos al pueblo de Israel que se había apartado de Dios y se había vuelto a los Baales. Y entonces había venido una sequía sobre Israel, una gran hambruna, y no había lluvia. Y Dios levanta aquí a Elías, como el profeta de fuego que era, que convoca a la nación en el monte Carmelo. Le dice a Acab que le convoque a la nación en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel, que los convoque a todos en el monte Carmelo para demostrar quién es Dios, si Jehová es Dios o si Baal es Dios. Y Elías pide que el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y a todo el mundo dijo amén. ¿Qué fue lo que hizo Elías para que descendiera fuego? Lo vemos en el versículo 20. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? Dijo al pueblo de Israel, entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos. Porque lo primero que hace Elías precisamente es llamar al pueblo al arrepentimiento. Llamar al pueblo al arrepentimiento. Porque el pueblo tenía una mezcla. Porque el pueblo tenía culto a Dios y a Baal. Porque el pueblo tenía un corazón dividido.
Y amados, hoy tenemos muchos Baales modernos. Hoy mucho pueblo comulga, hoy mucho pueblo de Dios comulga con las costumbres de este mundo, con las corrientes de este mundo, con las ideas de este mundo. Y eso es mezcla. Eso es mezcla de lo cual tenemos que arrepentirnos. Y muchas veces pensamos y tenemos el pensamiento de que Dios, o sea, de que Dios como es todo amor, de que Dios como es todo misericordia, entonces Él me comprende, Él me entiende, Él me ama y Él pasa por alto mis debilidades, mis caídas. Pensamos que Él pasará por alto una vida desordenada, una vida de altibajos como estos que estoy mencionando, una vida de mediocridad, una vida mediocre y religiosa. Pero este tipo de pensamiento es como un Baal. Este tipo de pensamiento, este Baal rebaja la posición de un Dios que es santo, de un Dios que es santo y 3 veces santo. No podemos pensar de esta manera. No podemos decir, bueno, ya somos hijos de Dios y andar un día con un pie en el mundo y otro día con un pie en la iglesia. Un día consagrado y otro día actuando como un hijo del mundo, como un hijo del enemigo. Un día camino en la verdad y otro día camino en la mentira. Un día camino en las tinieblas y otro día camino en la luz. Usando la gracia como licencia para pecar. Baales modernos. Estos son Baales modernos que rebajan precisamente la posición de un Dios que es santo y 3 veces santo. Pensamientos de estos son Baales modernos. Aparte de los Baales físicos y etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo dijo, hablando de esto, de este tipo de pensamientos, de este tipo de creyentes, le escribe a Timoteo en el capítulo 1, verso 16, y le dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Efectivamente, lo que Pablo está hablando aquí es de esa mezcla. Y de esto, mis amados, tenemos que arrepentirnos. Porque si profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, nunca vamos a ser testigos del Señor. No habrá testimonio para los vecinos en el trabajo, en el estudio, ni en el hogar. Y de esto tenemos que arrepentirnos, mis amados. Tenemos que arrepentirnos. De todo esto debemos de arrepentirnos. Y aquí Elías llama, lo primero que hace es llamar el pueblo de Israel al arrepentimiento. Lo segundo que hace Elías con el pueblo de Israel es que les dice, acercaos a mí. Si queremos fuego de Dios, si queremos el fuego de Dios, debemos de acercarnos a Dios. Acercaos a Dios, dijo Pablo, y Dios se acercará a vosotros. Si queremos el fuego de Dios, debemos de acercarnos a Dios. Y acercarnos con un corazón arrepentido, acercarnos sin mezcla en nuestras vidas, acercarnos entendiendo y reconociendo que Dios es Dios y debemos de amarlo, honrarlo, servirlo. Y debemos de dar nuestra vida porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, Él le dijo, acercaos a mí. Debemos de acercarnos a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la palabra de Dios, caminar delante de la presencia de Dios, teniendo los pensamientos de la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes, tratando de renovar la mente para que nuestra mente no divague con pensamientos que se opongan a la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios. Fue la segunda cosa que dijo Elías, si queremos fuego de Dios. La tercera cosa, dice que Elías arregló, aquí en el versículo 30 todavía,
arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si estaba arruinado, había que arreglarlo, había que restaurarlo, o en su defecto había que hacerlo nuevo. Y amados, ¿por qué estaba arruinado el altar a Dios? Por negligencia, por pereza, por conformismo, por la religiosidad, muchas veces por la negligencia o por anticipar otras cosas en primer lugar. Hemos arruinado el altar de la oración. Ya no se ora. Andamos en el corre-corre y todo queda para después, y al final, si no se ora en la mañana, no se ora en la noche. No se ora al mediodía. No se ora a ninguna hora. Algunos no oran ni para los alimentos. Mire qué tremendo, el altar de la oración arruinado. El altar del ayuno arruinado. Hay gente que ya no presenta sus cuerpos como dijo Pablo en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo está hablando del ayuno. Y el altar del ayuno muchas veces está arruinado. Y tenemos que restaurar el altar del ayuno. Y a veces no se quiere, ya no se habla del ayuno. El altar estaba arruinado y había que arreglarlo. Elías arregló el altar. Llamó el pueblo a la oración, llamó el pueblo a la adoración, llamó el pueblo. El altar de la adoración muchas veces está arruinado. El altar de la práctica de la palabra de Dios está arruinado. Entonces, si queremos el fuego de Dios, tenemos que arreglar el altar. Queremos el fuego de Dios, tenemos que arreglar el altar. Tenemos que comenzar arreglando el altar por nuestros hogares. Allí, recuperar el sacerdocio que Dios nos ha dado. Tenemos que arreglar el altar en nuestras vidas personales, en nuestros ministerios, en la iglesia. Pero el altar del sacerdocio, porque qué herencia le vamos a legar, a dar como legado a nuestros hijos. Démosle la herencia y el mayor legado, que es la salvación y la vida eterna, porque ven nuestro caminar, nuestro caminar, y que estamos levantando altar delante de Dios en nuestras casas. Entonces, lo cuarto que hizo Elías en el versículo 31, dice que tomó 12 piedras y edificó el altar. Tomó 12 piedras. 12 piedras, porque 12 eran las tribus de Israel. Por eso lo dice ahí, tomando Elías 12 piedras conforme el número de las 12 tribus de Israel. Tomó 12 piedras. Y señoras y señores, Israel estaba política y socialmente dividido. Pero en la mente de Dios era un solo pueblo. En la mente de Dios era un solo pueblo. Y Elías, al tomar estas 12 piedras, aunque el pueblo estaba dividido política y socialmente, estaba llamando al pueblo a la unidad. ¿Cuánto hogar hoy en día dividido? ¿Cuántos matrimonios hoy en día divididos? ¿Cuánta división entre padres e hijos, hijos y padres? ¿Cuánta división en las iglesias? ¿Cuánta división muchas veces en los grupos de música? En el liderazgo. ¿Cuánta división? Señoras y señores, tenemos que restaurar el altar de la unidad. Porque si no hay unidad, no habrá bendición, no habrá fuego de Dios. Allí donde hay unidad, dice la Biblia, allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Donde hay unidad. Entonces, debemos de restaurar el altar de la unidad. La quinta cosa que hizo en el versículo 32, hizo una zanja alrededor del altar. Hizo una zanja. Y esa zanja nos habla de la fe, porque él sabía, él tenía la certeza, él confiaba de que Dios iba a mover de manera sobrenatural. Él tenía una mentalidad de milagros. Y allí, donde hay una mentalidad de milagros,
se producen los milagros. Él tenía una mentalidad de milagros, señoras y señores, porque tenía fe. Entonces hizo una zanja alrededor del altar. Y esa zanja nos habla de fe, porque la fe evita que el fuego de Dios se nos apague. La fe evita que el fuego de Dios se nos apague. Señoras y señores, la fe nos lleva a clamar y a orar a Dios, a creerle a Dios por milagros. Creámosle a Dios por milagros, milagros de sanidad, milagros de liberación, portento. Mira, Dios no ha cambiado. Mire, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No importa cuál sea su condición financiera, emocional, espiritual, física, no importa cuál sea la necesidad que usted tenga. Dios es un Dios de milagros, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso es que Elías hizo una zanja alrededor del altar. Está hablándonos de fe, está hablándonos de esa fe, pero de esa fe de milagros, esa fe de milagros. Y esa zanja también nos está hablando de gratitud. Porque, señoras y señores, cuando tenemos fe, tenemos un corazón agradecido. No estoy hablando de darle gracias a Dios solamente como una cortesía. Estoy hablando de la gratitud que emana de un corazón agradecido, que llega a Dios con un corazón agradecido, y que esa fe se manifiesta como se manifestó en Jesús delante de la tumba de Lázaro. Él no oró, simplemente levantó las manos, levantó sus ojos a Dios y dijo: Dios, te doy gracias que siempre me has oído. Lo hizo con la multiplicación de los peces y los panes. Señor, te doy gracias que siempre me has oído. Cuando usted da gracias a Dios, porque hay un corazón agradecido, usted está desatando la fe, la emuná de Dios. Y necesitamos restaurar el altar de la fe, porque la fe está debilitada muchas veces. Se ha debilitado en nuestras vidas porque precisamente el altar se ha arruinado. La sexta cosa, no quiero entrar en detalles, pero solamente daré las menciones. La sexta cosa es que dice que preparó la leña, versículo 33, preparó la leña. Habían 3 tipos de leña, ¿sabe? Habían 3 tipos de leña para encender el fuego. El quebracho colorado, esto nos habla de decisión para Dios. Decisión para Dios. Había otra madera que le llamaban quebracho blanco, que era una madera más suave, y esto nos habla de la meditación de la palabra de Dios. Y había otra madera que se usaba, que era la pinotea, y de esto nos habla de la adoración que mantiene el fuego. Entonces, decisión para meditar la palabra de Dios y la adoración deben de estar unidos y deben de estar en nuestros corazones. Entonces, preparó la leña. Debemos de preparar la leña en nuestras vidas. Debemos de preparar nuestros corazones y tener una disposición y una decisión para Dios, de meditar, de declarar la palabra de Dios, de creerle a la palabra de Dios, señoras y señores, y de adorar a Dios, de adorar a Dios. La séptima cosa, que lo vemos también aquí en el versículo 33, es que cortó el buey. Si queremos ver fuego de Dios, si queremos el fuego de Dios, cortemos el buey. No fue un corderito manso, no fue una paloma humilde. Dice que fue un buey. Era un buey. Era conocido por su fuerza bruta. Y el buey nos está hablando del yo. Del yo, mis amados, que debe ser puesto en el altar para ser consumido. Del yo que debe ser puesto en el altar para ser consumido. Del yo que reclama muchas veces adulación, reconocimiento. Del yo que reclama muchas veces los primeros lugares. Del yo que es esa fuerza bruta de la naturaleza humana. Del yo de ese hombre engañador o mentiroso. De ese hombre falaz. Del yo que debe de ser puesto en el altar. Del hombre iracundo, del hombre de contiendas, que debe ser puesto en el altar. Del yo de ese hombre que debe contener y tener bajo control las emociones tóxicas. Del yo que está hablando de pensamientos lascivos, de los ojos concupiscentes, del sexo ilícito, de la pornografía. De ese yo cargado de pasiones, tenemos que ponerlo en el altar para ser consumido.
Por eso habla del buey, porque si queremos fuego de Dios, tenemos que poner el yo en el altar para que sea consumido. Y la octava cosa, y dijo, llenad 4 cántaros. En el original habla de 12 barriles. Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por 3 veces. Señoras y señores, esto nos habla, el agua nos habla del Espíritu Santo. Y la necesidad de que el Espíritu de Dios sea derramado sobre nuestras vidas para ser empoderados y hacer la obra del Espíritu Santo. El agua nos habla precisamente de la necesidad imperiosa que tenemos de la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo no podemos llevar a cabo la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos restaurar los altares arruinados. Sin el Espíritu Santo no podemos entender claramente la palabra de Dios. En el Espíritu Santo no podemos ser empoderados para hacer la obra de Dios. Necesitamos entender que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, empoderados por el poder del Espíritu Santo. Y por eso dice que el agua fue derramada sobre el holocausto y sobre la leña. Qué tremendo, el Espíritu Santo, cómo cubre todo, cómo necesitamos el Espíritu Santo en toda la vida nuestra, en todo lo que hagamos. Y luego llegamos a la parte 9, donde dice que Elías oró. Y la oración de Elías, una de las oraciones que me impresionan más, la oración de Elías fue la siguiente: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no era algo antojadizo, era guianza del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios para ser guiados y hacer la obra correctamente. Versículo 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, había un propósito, era la salvación, era el arrepentimiento del pueblo de Israel, era el arrepentimiento de tanta mezcla, de que todo lo habían dejado tirado, de que todo se había abandonado, los altares, todo. Entonces, era el propósito, la oración de él, para que el pueblo se arrepintiera. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y entonces, al terminar esta oración de 59 palabras, cayó fuego. Cayó fuego. Entonces, no fue solamente la oración de 59 palabras, no. Elías había llamado al arrepentimiento. Elías había reparado el altar. Elías había llamado a la unidad. Elías había puesto la leña sobre el altar. Elías había dicho, acercaos a Dios. Elías había hecho zanjas. Elías había cortado el buey. Elías lo había puesto sobre el altar. Elías había derramado el agua, dependencia del Espíritu Santo. El resultado, que cayó fuego. Que cayó fuego de Dios. Que cayó fuego de Dios. Señoras y señores, no fue solamente 59 palabras la oración que hizo Elías para que cayera fuego, para que descendiera fuego de Dios. Dios tiene sus leyes y Elías las estaba activando. No era solamente la oración, él activó las leyes. La oración fue lo último. La oración fue lo último, cuando todo lo que hizo fue precisamente la preparación para que descendiera el fuego de Dios. Dios tiene sus formas y debemos de hacer las cosas a su manera. Amados, si como individuos, como personas, como familias, como creyentes, nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, si reparamos el altar, si buscamos la unidad, si hacemos una zanja, si servimos con decisión a Dios, si ponemos el yo en el altar,
Si nos movemos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y si oramos, el resultado será el fuego de Dios. El resultado será que descenderá el fuego de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre todo lo que usted haga. Lo que necesitamos es el fuego de Dios. Cuando dice que cayó el fuego de Dios, es el Esh de Dios. Ese fuego que carcome, ese fuego que nos envuelve, ese fuego que nos consume, ese fuego que nos hace arder en la presencia de Dios, ese fuego que nos lleva a apasionarnos por la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que la iglesia necesita. Oro a Dios en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta sencilla enseñanza sea abrazada, sea escuchada con oídos circuncidados, sea abrazada en los corazones de mis hermanos. Señor, y en el nombre de Jesucristo, que tú hables a cada uno de ellos, como estás hablando a mi corazón. Que hables a cada una de las familias de la iglesia que pastoreamos, en el nombre de Jesucristo. Y que esto, Señor, se abrace de una manera personal. Que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios, vengamos y nos arrepintamos de lo que tenemos que arrepentirnos, Señor. De tanta mezcla en nuestros corazones. Señor, que reparemos el altar de la oración, el altar de la comunión contigo, el altar de la práctica de la palabra de Dios, el altar de la adoración, el altar del dar, el altar de ofrendar, el altar del diezmar, el altar de la fe que se ha debilitado, Señor. Que podamos reparar el altar, que busquemos la unidad, Señor. Que hagamos zanjas, Señor, de fe y de gratitud a ti, oh Dios. Que sirvamos con decisión, que pongamos el yo, que pongamos nuestro yo en el altar para ser consumido, Señor. Que nos movamos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y que levantemos clamor al eterno Dios que escucha nuestra oración y que conoce nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo las familias de las naciones, bendigo los hermanos, amigos que me están viendo y escuchando. Bendigo esa familia de ese HK Soluciones, la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear. Y en el nombre de Jesucristo, desato, Señor, la fe para creer y anhelar el estudio de esta palabra a profundidad, para aplicarlo en nuestras vidas y traer crecimiento y desafío a nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, los bendigo, Señor, y declaro la paz de Dios. Declaro la paz de Dios, declaro salud sobre sus vidas, declaro la paz de Dios sobre ellos, declaro salud sobre sus vidas. Señor, que se abran puertas de bendición, que tú promociones en los trabajos a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque el fuego de Dios, el Esh de Dios, está cubriendo sus vidas, la gracia de Dios los cubre, Señor, porque hay obediencia y hay temor de Dios en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los bendigo y bendigo sus vidas y bendigo sus hogares en el nombre de Jesucristo. Sea hecho. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Dios con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao, chao.